Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una coproducción de la televisión pública mendocina a través de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y Acequia TV. Durante la próxima hora vamos a centrarnos en este programa especial para hablar en detalle de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Mi nombre es Laura Prudencio y me acompaña Augusto Grilli Fox. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Como anticipaba Laura, vamos a estar trabajando en profundidad el conflicto israelí-palestino, entender qué está pasando en Israel, qué está pasando en Gaza y cuál es la perspectiva en lo inmediato. Te anticipamos todo en este video. Ahora nos vamos a Tel Aviv, Israel, justamente para poder interpretar qué es lo que ha pasado a partir del sábado de la semana pasada. ¿A qué se ha debido esta escalada en el conflicto palestino-israelí? Y para esto estamos en contacto con Maya Siminovich. Ella es periodista en Tel Aviv, que muy gentilmente ha tenido el gesto de ponerse en contacto con nosotros vía Zoom para poder interpretar un poco qué es lo que ha pasado y a qué se debe esta crecida en este complejo desafío que se ha planteado Israel y Palestina. ¿Cómo te va, Maya? Buenas tardes. Hola, Maya, bienvenida. Hola, Augusto. Bueno, muchísimas Hola, gracias. Muchas gracias a invitarme. vos por el contacto, por permitirnos poder entender un poco y para introducirnos en el tema desde tu rol como periodista y desde tu rol como ciudadana. ¿Cómo te impactó, cómo te encontraste el pasado sábado con este ataque de Hamas y cómo se llegó a esto, ¿no? Pues la verdad que desde el sábado ya no sé si se sabe qué días estamos. Hoy, por ejemplo, he estado escribiendo notas y he estado poniendo todo el día que hoy es miércoles y de repente me di cuenta que era jueves. Los días son raros y estamos en una especie de pesadilla que no, la noche es día, día noche, no sé, no dormimos mucho, creo que nadie, los que están por aquí. El sábado amaneció con sirenas, no solamente en el sur, sino también en Tel Aviv. Yo me desperté a las 6:30 o quizás a las 7 con sirenas y realmente pensé que era un error, tal vez por algo había pasado, no logré entender muy bien. Realmente desprevenida, porque este tipo de cosas, cuando hay una escalada, hay una escalada. Y sabemos más o menos qué es lo que no sé, no que lo que nos espera, pero no nos ha pillado nunca así por sorpresa. Realmente la comparación con el Yom Kippur era pertinente en los primeros días, aunque sea solo por la sorpresa. Y ahora estamos metidos en una guerra, no sé si abierta todavía, porque no ha habido una entrada, una ofensiva terrestre israelí, pero se están llenando, se está llenando de tropas todo el sur, la frontera con Gaza, son como 300.000 soldados. Y todo esto, ¿cómo pasó? Pasó porque jamás se vulneró la valla de seguridad entre Gaza e Israel y entraron el sábado por la mañana. No eran solo misiles, lanzaron muchísimos cientos de misiles, fue un ataque combinado y más de 1.500, perdón, combatientes de Hamas entraron en motocicletas, en convoyes de camionetas, también en parapentes y por el mar. Algo inaudito, nunca había pasado algo así, repito, y era la pesadilla de muchos israelíes. Yo lo había oído hablar de amigas, tengo una amiga, por ejemplo, que se fue a vivir a Nueva York porque esta era su pesadilla, que pudiera haber una infiltración así. Y desde entonces estamos en esta situación en la que el país está sobrecogido, hay más de 1.300 muertos. La gente a la que le hablo por cualquier cosa, por trabajo, es raro el que no me diga que tiene un entierro ahora o vino un entierro después. Y así estamos. Maya, es notorio, vos nos decías fuera de cámara, estoy saliendo por primera vez a la calle después de días.
¿Cómo es justamente ese día a día? ¿Qué pasa con los israelíes en su cotidianidad con todo esto que pasó a partir del sábado? ¿Cómo se desarrolla un día? Creo que depende muchísimo de dónde estemos hablando. Todo el país está tremendamente afectado porque es un ataque al país. La zona sur ha sido evacuada directamente, todas las comunidades que están rodeando Gaza. Primero hay unos kibbutzim que no existen ya. Hay el kibbutz Be'eri, donde han matado a ciento y pico de sus habitantes, pues podía haber un poco más que eso. Han quemado donde viven las vacas, se me ha olvidado. Sí. Los Sí, establos, sí. puede Sí, ser. sí, sí. Eh, Han hecho cosas así que ha desaparecido la gente, la industria, las mascotas. Entonces la gente que está ahí no está. ¿Y cómo está el sur? El sur está en guerra. Está en guerra porque tiene misiles todo el tiempo. Ahora ha habido una alarma, todo el tiempo ha habido heridos. Más en el centro del país está mucho más tranquilo. De hecho, a toda la gente de los kibbutzim y de las comunidades del sur, el Estado y también, en este caso, iniciativas ciudadanas que han tomado el papel del Estado en muchísimos casos, se los han llevado. Se los han llevado a hoteles y a refugios en lugares mucho más tranquilos, a veces tan alejados como Eilat, que está en el sur, a 5 horas de conducción, que es muchísimo para Israel, que es un país muy pequeño. Y esa gente pues está desplazada. Ujú. En Jerusalén hay misiles también. El día a día no lo sé. Aquí en Tel Aviv la gente que trabaja, que no son todos, han empezado hoy a salir más de las casas. Hasta hoy era más bien hospitales y psicólogos y servicios sociales y cosas de emergencia. Mm. Las tiendas no estaban abiertas, había apenas supermercados, a veces desabastecidos. Cuando el ejército mandaba información deberían abastecerse para estar 72 horas en el refugio. Por ejemplo, nos lo mandaron esto hace 2 días. Entonces la gente salió a comprar agua como locos y huevos y cosas. Ahora poco a poco está volviendo a recibir materiales los supermercados. Y yo lo que estaba contando, salí a una cita de trabajo Ujú. y en un bar, el único abierto, y era como de pronto un respiro total. Claro que había 3 personas en el bar. Maya, en relación al conflicto, vos planteabas que la guerra se está desarrollando en el sur. Ahora, cuando uno ve cómo se ha ido potenciando, a partir del lunes ha ido creciendo la tensión también en el norte, en la zona del Líbano, tentativamente con Hezbollah. ¿Cómo se vive esta situación? ¿Se entiende, se interpreta que hay un riesgo de que se regionalice o crees que está concentrado sobre la figura de Hamas el conflicto? No, sí que hay un miedo a que se regionalice sin duda, y por eso también Biden ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Que tuvo un discurso hace 2 días y se dirigió no solamente de respaldo total a Israel, sino también dijo a todos los enemigos de Israel que piensen unirse a la lucha, don't, ¿no? Eso es como... Y nos ha mandado acorazados, y Alemania va a mandar también armas a partir de mañana. Eso por un lado, hay una especie de respaldo por un lado internacional que yo creo que también alivia y también da miedo, porque tal vez es solo respaldo, tal vez, qué sé yo, se pueda desarrollar en cualquier otra cosa. Los ataques del norte son dudosos. Tenemos muchísimas alertas todo el tiempo de drones, de misiles, de infiltraciones, y luego resulta que la mayor parte de ellas no son. Son alertas que fueron equivocaciones, o se vive con histeria, yo creo. Eso es lo que yo estoy sintiendo. Y sí que ha habido, por supuesto, ataques y escaramuzas en el norte. Ahora, no sé yo si es un gesto de Hezbollah que está apoyando la causa palestina de manera gestual, y no de verdad queriendo intervenir en esto, porque eso sí que ya sería una catástrofe mucho mayor para nosotros. Mm. Hezbollah está más armada. Maya, respecto a los muertos, el horror de algunas imágenes que se viralizan, pero también la situación para quienes tienen familiares, amigos que han sido tomados de rehenes. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? ¿Es la misma que se difunde a nivel internacional? ¿Tienen acceso ustedes a poder saber qué ha pasado con esas personas? No, yo creo que a estas alturas de la vida todos tenemos la misma información.
Creo que de hecho nosotros estamos más resguardados de las imágenes esas horrorosas porque sí que hay una censura en las televisiones aquí. Si uno no entra en las redes sociales, pues te puedes evitar ver todas las cosas horrorosas y solo las lees como si fuera menos malo. Mm. Los familiares de los secuestrados que dicen ahora que son ya más de alrededor de 200, hace pocos días eran 150, ahora aumentó el número. Hay mucha gente que está desaparecida, simplemente no saben si están vivos o muertos. Hoy se recibió un reporte tristísimo de un padre que estaba feliz de que su hija de 8 años estuviera muerta, porque estaba en Gaza y le informaron que había muerto y él dijo que era lo mejor que podía pasar. Con lo cual estamos todos, las familias no saben, el ejército les ha contactado. Lo que es seguro que hay algunos que están secuestrados y los han reconocido los familiares porque jamás se ha filmado a Ujú. muchos de esos secuestrados, entonces se han reconocido así en la televisión y saben que están vivos por ahora, pero, no tenemos más información que vosotros. Lo que sí, hay un fenómeno diferente al de otros momentos en los que toda esta gente que tiene familiares secuestrados están queriendo mucho, mucho hablar con la prensa. No Ujú. era algo habitual. Ujú. El victimismo israelí no existía de esta manera y ahora no es victimismo. En realidad ellos están queriendo contar la historia porque quieren que les ayude, que alguien les ayude a encontrar a sus familiares. Piensan que tal vez la presión externa podría ser un método y simplemente la gente está ansiosa por contar la historia para que no, qué sé yo, contar la historia. Mm. Bien. Maya, te agradecemos muchísimo el contacto, les mandamos un abrazo enorme en este momento hiper complejo que se está viviendo y nuevamente agradecerte tu voluntad, tu vocación por Nada, comunicarnos en primera persona. de nada. Hasta Much- pronto. Muchas gracias, abrazo. Hablábamos con Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv, bueno, con todo lo que esto representa, hasta dónde llega la profesión, hasta dónde llega la propia experiencia en primera persona y qué difícil, ¿no? Sí, y un detalle que lo marcábamos al final con Maya, lo que está pasando en los medios de comunicación Ujú. también, por un lado, y lo que representan las redes sociales, ese fenómeno global que se da donde, bueno, estamos viendo también mucha desinformación, lo que en definitiva para esta guerra, como lo ha calificado el primer ministro israelí, no suma, sino que resta, afecta a las víctimas, afecta a esta situación tan dramática que se vive allí con mucha información falsa que circula, con videos que son viejos, que están armados, que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, así que quienes están del otro lado, atención con esto, darle mucha importancia a la información que llega de medios seguros y no viralizar, no reenviar material de origen dudoso. Tal cual. Bien, ahora vamos a unas placas informativas para hacer una referencia concreta de los números que nos han brindado este conflicto hasta ahora. En relación a lo que son los argentinos en Israel, hasta el momento se confirmó el fallecimiento de 7 argentinos, otros 15 están siendo buscados. Los fallecidos son Tair Vira, Tael Vira, Laura Jazmín Kaufman, Ron Rudman, Silvia Mirensky, Avi Corin y Rodolfo Fabián Sankarowski. La situación es bastante delicada, compleja. Tratamos de personalizar para que se entiendan que no son números y también tratando de tener el cuidado que representa en relación a los daños irreversibles que deja este tipo de conflictos. Exactamente, bueno, y decir y agregar que está en marcha el operativo Regreso Seguro para evacuar a los argentinos. Hay argentinos que están en Israel y no quieren volver. El gobierno argentino ha abierto esta posibilidad, como otros países también lo están haciendo, de repatriar a las personas que quieren volver a su país de origen. Bueno, el primer avión, el Hércules, llegó a Tel Aviv este jueves, ya son más de 1.300 las personas que solicitaron ser repatriadas, hay una parada en Roma y después ya a través de Aerolíneas Argentinas están todo preparado para que vuelvan a nuestro país los argentinos que están en Israel. Bien, en relación a lo que representa el conflicto y a las situaciones en las que se puedan llegar a encontrar familiares que tengan en Israel, estas son las líneas de contactos que ven en pantalla, justamente para generar vínculos que puedan poner a disposición por lo menos la información de este operativo regreso. Así es, la posibilidad de ser repatriados, bueno, allí estaban los medios para consultar y tener esa posibilidad. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue este primer vuelo
de repatriación, que como decíamos el jueves tocó suelo en Tel Aviv. Recordemos, es un Hércules porque, bueno, como es una zona de guerra, es justamente ese avión y no un avión de línea el que llega al aeropuerto. Para agregarte que el vuelo fue de Tel Aviv a Roma, de Roma se hace la escala y está previsto aún varios viajes más, así que como te hacíamos referencia, ahí tenías las líneas de contacto para poder brindar información, justamente para tratar de llegar a todos los sectores donde exista esa voluntad. Ahora vamos a una pausa, no te vayas que queda mucho más en Enlace Internacional. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Segundo bloque de Enlace Internacional. Como te decíamos, estamos trabajando un especial en relación a lo que es este conflicto, esta guerra que se ha abierto entre Israel y Hamas. Y para esto estamos en contacto con una amiga de la casa, con quien todas las semanas trabajamos temas coyunturales, justamente para analizar la pata política de este conflicto, en qué situación, en qué contexto llega Israel a este conflicto. ¿Cómo estás, Ana? Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, como siempre nos acompaña cada semana, es un gusto recibirte. Igualmente un gusto colaborar con ustedes dos. Bueno, justamente queremos hacer hincapié en esto que ha sucedido desde la parte política, porque el gobierno de Netanyahu venía con críticas, con manifestaciones, no estaba viviendo un buen momento y se le suma las críticas ahora de no haber estado al tanto que se venía este ataque, no funcionaron los servicios de inteligencia, los que están diciendo, y hay críticas específicamente a su accionar. Así es, incluso es muy importante señalar que hace algunas semanas se levantó una alerta del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional de Tel Aviv, que iba dirigido específicamente a la vulnerabilidad del Estado de Israel con base en la polaridad y las discrepancias internas del gobierno. No era en torno a los grupos adversarios que los rodean, sino que este momento político en el cual pues Netanyahu, a pesar de que lo lidera, pues tiene un ala de ultraderecha que pesa y pesa mucho, ¿no? Y por otro lado, pues habíamos visto cada sábado constantemente manifestaciones que reunían entre 500, 1000 personas, pero que iban dando cuenta de que muchos de sus votantes incluso habían perdido ya la confianza en este gobierno. Los índices de aprobación de Netanyahu, de popularidad, estaban en el 20%, o sea, realmente muy, muy bajo. Y por otro lado, bueno, la reforma judicial, una reforma judicial que no fue bien tomada y que permitió que algunos sectores incluso de las Fuerzas Armadas se fueran politizando. Entonces, esta situación de polarización, de división interna, habría justamente un ala de vulnerabilidad que en este caso aprovechó el grupo Hamas. Bien, Vanessa, en relación a, digamos, a la forma en la que se da, digamos, en la que se da esta situación para el gobierno, ¿vos crees que puede llegar a ser un golpe muy fuerte para el gobierno de Netanyahu, entendiendo que es un sistema parlamentario, que se tienen que aprobar los presupuestos anuales? ¿Vos crees que puede llegar a ser un golpe que en lo inmediato convoque a elecciones en Israel? Mira, de forma inmediata, pues va a ser muy complicado, ¿no? Justo porque acaba de formar este gobierno de emergencia, de unidad, con el exministro de las Fuerzas Armadas, que si bien no tienen posibilidad de legislar, de emitir leyes, pues es justamente para gestionar la guerra, ¿no? Un cambio muy, muy pronto de gobierno, pues también debilitaría la posición no de Netanyahu, sino de Israel frente a sus opositores. Lo que sí
sí es que en cuanto haya una situación más estable o más clara, bueno, los días de Netanyahu están contados, ¿no? Incluso la población al sur de Israel, que es su bastión, que es pro Netanyahu, están muy molestos, están muy enojados y lo responsabilizan directamente de haber minimizado la peligrosidad de Hamas, que se presumía que no tenía en este momento ningún interés de abrir un conflicto directo con Israel. ¿Qué pasa con el pueblo israelí, teniendo en cuenta que, bueno, lo mencionabas, la baja popularidad de Benjamín Netanyahu, la situación de crítica permanente desde la oposición, y ahora esta forma de ataque tan fuerte que lleva adelante Israel sobre la franja de Gaza? ¿Está de acuerdo el pueblo también en la forma en que lleva adelante esto que el primer ministro ha definido como una guerra? Mira, en un primer momento encontramos que incluso dentro del pueblo de Israel hay críticas, hay quien es pro Palestina, de otorgarles un territorio. Sin embargo, frente a estos ataques, pues la gente sí hace un frente común, a una respuesta poderosa, porque saben que es un elemento disuasivo para evitar que vuelvan a sufrir un ataque como esto, no solamente de Hamas, sino también de otros grupos como Hezbollah, que también ya se manifestó, que ya ha hecho lanzamientos en estos días en el sur del Líbano, de la yihad islámica en Hamas. Entonces, ante las imágenes, ante el miedo de la población, pues sí hay un fuerte apoyo a una incursión importante militar de Israel y a los bombardeos, de tal manera que eviten volver a sufrir un evento como este. Bien, Vanessa, en relación a la forma en la que se llega y a los motivos a este conflicto, o a que se recrudezca este conflicto, uno tiene en cuenta justamente los avances que en teoría se estaban dando entre Arabia Saudita e Israel en materia internacional. ¿Vos crees también que este momento, este contexto, ha sido para tratar de frenar a este socio histórico que han encontrado algunos sectores palestinos? Así es, yo creo que hay algunos elementos que quedan muy incómodos con este conflicto, ¿no? Si bien, bueno, pues evidentemente todos estamos sorprendidos y lamentamos lo que ha ocurrido, bueno, hay quien queda atrapado, ¿no? Desde la política interna de Estados Unidos, la Autoridad Nacional Palestina, pero otro muy importante es justamente Arabia Saudita, que estaba negociando esta normalización de relaciones con Israel y que iba a obtener protección y otros insumos importantes por parte de Estados Unidos para seguir avanzando en ese sentido, pero era evidente que iba a haber una molestia y sobre todo bien de los grupos palestinos, porque no se negoció nada a favor de ellos no ganaban nada en este proceso, a pesar de que Arabia Saudita pues lidera y abandera la causa importante desde el mundo árabe, pero también porque Arabia Saudita pues de alguna manera es un archienemigo de Irán, ¿no? Creo que poco, o sea, sí lo mencionamos los académicos, pero en el mundo de lo político, etcétera, el gran elefante blanco, como dicen en el cuarto, pues es Irán, y creo que quien menos justamente lo quiere mencionar, pues es el presidente Biden. Se lo ha mencionado constantemente los republicanos, el presidente Trump, porque a partir de las negociaciones que ha tenido con Irán, en las que se le han liberado fondos, no de Estados Unidos, sino fondos que Estados Unidos le tenía retenidos en otros lugares, pues se le acusa de que hubo un flujo para poder financiar estos eventos y que finalmente pues eso repercute también en la imagen tan desgastada que hoy tiene Biden. Ahora, se da en un contexto diferente este ataque de Hamas a lo que ha sido históricamente el enfrentamiento. Digo, pensando en el mundo árabe, ¿esto puede de alguna manera frenar la idea de lo que se cree de Irán de romper este proceso de paz, este acuerdo de paz con Arabia Saudita, teniendo en cuenta que, bueno, ahora hay otros intereses en juego? Sí, mira, encontraban muchas similitudes, por ejemplo, con Yom Kippur, por el elemento sorpresa, incluso por las fechas que más o menos empataban, pero también llama la atención porque en ese momento pues era el ataque de dos estados, ¿no?
a Israel. En este caso, pues es un grupo considerado terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea, y por la forma, además, los ataques de Hamás habían tenido cohetes en cantidad más o menos unos 700, ¿no? Han ido en aumento, etcétera, pero esta vez fueron 2.500, acompañados de estas incursiones por aire, por agua también, y por tierra, que incluso se vio parapentes motorizados, motocicletas, y además eso nos habla de que conocen muy bien a Israel, porque incluso la toma de rehenes ha servido para que de manera inmediata no haga Israel esta incursión militar terrestre que había prometido, ¿no? Sino que se ha tenido que retener. ¿Por qué? Por sus rehenes, pero también por la presión de que se tienen rehenes internacionales y de esos países a poder negociar la entrega. Y por otro lado, porque sabe que los bombardeos le ocasionan muchas críticas porque mueren muchos civiles, y ya en 2 ocasiones lo ha frenado Estados Unidos, incluso en una situación similar en el 2006 que tuvo contra Hezbollah, en el que le pide cesen los bombardeos de manera inmediata. Así creo que es un momento también en ese sentido diferente por el conocimiento que se tiene hoy de Israel y de sus formas de respuesta, pero también por la forma y la evolución de la estrategia de estos grupos. Vanessa, en relación al asedio que se ha planteado a Franja de Gaza, a este impedimento justamente de acceder a energía, a alimentos, ha tenido una crítica internacional pero impresionante, con una vehemencia tremenda. Cuando uno analiza las consecuencias que debería tener, piensa si se aplicarán. ¿Cuál va a ser la responsabilidad o el costo que va a tener que pagar Estados Unidos e Israel por aplicar este tipo de políticas, digamos, que están catalogadas como crimen de guerra? Hay que señalar que finalmente Gaza es una zona sobrepoblada, que además ya estaba aislada desde antes. La comunidad internacional también es muy graciosa, por decirlo, ¿no? Hoy en el conflicto pone toda su atención en estas medidas, pero estas medidas venían desde antes, no con la fuerza que tienen hoy, pero la limitación energía, incluso de alimentos, de a agua. Gaza, pues viene desde hace varios años. Sin embargo, bueno, hoy se ha incrementado para ejercer presión sobre la población, y estas medidas como los bloqueos, etcétera, siempre las resiente la sociedad, las víctimas civiles, porque los estados, los grupos que dominan, en este caso Gaza, pues obtienen sus recursos de otros lados, ¿no? Incluso por financiamiento de Irán, de otros países. Jamás ha estado financiado incluso por Turquía. Entonces, creo que después de este conflicto, pues va a tener mucho que hacer el derecho internacional humanitario, porque se han violado todas las reglas de principio a fin, no se ha respetado ninguna. Y la cantidad de víctimas civiles de estos días y la forma de represión de Israel y de actuar de Hamás, pues tendrán que tener consecuencias para evitar que esto se siga repitiendo. Ana, Vanessa, muchas gracias por estos minutos, como siempre, un placer. Un gusto, un abrazo para todos. Abrazo grande. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, justamente lo que decíamos, cómo reaccionó el mundo con este ataque de Hamás y los distintos gobiernos, su posicionamiento respecto a Israel y Palestina. Acompañamos con estas placas, con estos números, justamente para darte por ahí una visión concreta de lo que ha referenciado. En relación a las reacciones de los líderes mundiales, se condenó los ataques perpetrados desde Gaza contra Israel, sus soldados y su pueblo. Francia se solidariza con Israel y los israelíes, comprometida con su seguridad y su derecho a defenderse, es lo que plantea Emmanuel Macron, presidente de Francia. Vamos a ver lo que decía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresarle mi pleno apoyo al pueblo de Israel ante un ataque sin precedentes y atroz. Permaneceremos en estrecho contacto durante los próximos días. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo de Israel. En relación al Papa Francisco, planteó justamente
que sigue con dolor cuánto está sucediendo en Israel, que los ataques y las armas se detengan, lo pide, digamos, en forma inminente, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución. La guerra es una derrota. Y vamos a repasar también los dichos del presidente de Chile. Recordemos que una de las comunidades más importantes fuera de Palestina, de justamente ciudadanos palestinos, se encuentra en Chile. Por eso también se esperaba la palabra del presidente chileno, que dijo: nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia sin distinción. Nos duele la humanidad, condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás. Y continúa: condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas del territorio palestino. En el dolor no hay empates posibles. En relación a lo planteado por el presidente de Ucrania, Zelensky, planteó que el derecho de Israel a la autodefensa no puede ser cuestionado. El mundo debe estar unido y ser solidario, para que el terror nunca pueda intentar conquistar o destruir vidas de ningún lugar del mundo. Y vamos a ver lo que decía el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, que también, bueno, se manifestó, dijo: me comuniqué con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y le transmití la solidaridad del pueblo y del gobierno de Argentina. Repudiamos enérgicamente el atroz ataque que jamás perpetuó contra el pueblo israelí en el sur de su país. En relación al presidente de Colombia, planteó que las Naciones Unidas se han expedido con el voto inmensamente mayoritario en relación a la posición del mundo y lo que son las resoluciones solicitando que cese la ocupación de Israel sobre Palestina y se mantengan vigentes los acuerdos de paz desconocidos hoy. Esa es nuestra posición como gobierno de Colombia. Esto valió un intercambio a través de las redes sociales con el embajador de Israel en Colombia, que le pidió que, bueno, que tuviera una actitud más pro-israelí respecto de las víctimas y el ataque terrorista de Hamás. En relación al presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, hizo referencia a que lo han conmocionado los atentados terroristas perpetrados hoy contra civiles en Israel, que se ha cobrado numerosas víctimas, y reafirmó su rechazo al terrorismo en cualquiera de sus formas. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje por la reanudación inmediata de las negociaciones que conduzcan a una solución del conflicto y que garantice la existencia de un Estado palestino económicamente viable que conviva pacíficamente con Israel dentro de fronteras seguras para ambas partes. Estas son las declaraciones de, bueno, los principales líderes. Por supuesto, hay muchas más para seguir repasando y decir respecto a Argentina que la comunidad judía aquí es la más importante a nivel latinoamericano y la quinta a nivel mundial, con entre 300.000 y 400.000 descendientes de judíos aquí en nuestro país. Por eso también es importante, bueno, la manifestación del presidente Alberto Fernández. Tal cual. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque vamos a tener un análisis un poco más histórico de cómo se ha llegado a este proceso, y también vamos a poder profundizar en distintas variables que por ahí no encuadran tanto, por lo menos en la información que hemos contado hasta ahora. No te vayas, que en el próximo bloque tenemos todo eso. Ya venimos. Último bloque en Enlace Internacional, y vamos a seguir hablando del conflicto de Medio Oriente, pero queremos hablar específicamente del contexto histórico de esta lucha entre dos pueblos que lleva ya muchos años y no logra tener un final de paz para ambos estados. Por eso tenemos un invitado especial. Exacto, de hecho estamos en contacto vía Meet, con quien muy gentilmente se ha puesto a disposición para poder indagar, para poder profundizar sobre este conflicto. Te hablamos de Said Chaya. Él es coordinador del Núcleo de Medio Oriente en la Universidad Austral, politólogo e investigador, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo te va, Said?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Consultarte principalmente cómo se llega a esta instancia. Algunos la plantean sorpresiva, otros no, pero esto es contexto de un conflicto histórico. ¿Cómo se llega a esta instancia, Said? Sí, no, claro. A ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Claramente, esta instancia es sorpresiva. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta cómo ha actuado, especialmente en los últimos 3, 4 años, Hamas, vemos cómo había tomado una postura mucho más conservadora. Es decir, estaba más enfocada a la gestión de la Franja de Gaza, a mejorar sus vínculos con Egipto, a administrar de la mejor manera posible esos fondos que estaban llegando de la Unión Europea, ¿no? Y se mostraba incluso represiva, digámoslo así, de movimientos violentos independientes que estaban emergiendo en la Franja de Gaza fuera de su control. Por lo que esperar una actitud como esta realmente sorprendió mucho. Sí, no es sorpresiva. Sin embargo, si uno pone esta situación que lleva 5 días, 6 días, en el marco de los 75 años de conflicto árabe-israelí, bueno, ahí empiezan a aparecer, ¿no?, otras variables y uno entiende que, bueno, hay, digamos, una serie de cuestiones que permiten, ¿no?, decir que este conflicto es otra etapa más, una etapa crítica, pero incluye otra etapa más dentro de este enfrentamiento entre palestinos e israelíes, ¿no? Vos decías, bueno, es uno más, pero ¿es más grave en relación a la violencia con que se suscitó todo a partir del sábado pasado, relacionado con los anteriores enfrentamientos que han tenido? Sí, es uno de los más graves de los últimos 50 años, por lo menos del año 73, pero digamos, la última vez que Israel pudo enfrentarse así en una guerra abierta de una manera fue en el 2006, hace casi 20 años, 17 años, con Hezbolá en el sur del Líbano, por lo que este conflicto constituye una actualización, ¿no? Claro. De alguna manera. Sí, yo creo que representa un antes y un después en la relación con los palestinos, de esto no te cuida por la magnitud. Bien. Justamente sobre esto quería hacer hincapié porque decimos queremos ver el contexto histórico. Se habla que hay una cuestión religiosa, pero también hay un costado político. ¿Por qué no se puede resolver? Pasa que si nosotros nos basamos en las cuestiones religiosas, sin negar que existen esas diferencias y que esas diferencias generan comunidad, corremos el riesgo de pensar que el conflicto es imposible de resolver. Y el conflicto ha tenido momentos en los cuales, digamos, ha desatado algunos nudos. Lo tuvo en el 78, lo tuvo en el 93. Entonces, bien, hay que tener la perspectiva del conflicto se puede resolver. Este conflicto tiene que ver también con una cuestión territorial, más que una cuestión confesional religiosa. No estamos discutiendo acá cuestiones teologales o, digamos, hay una utilización política de la religión de ambos lados. Es decir, yo no creo que el judaísmo sea únicamente aquello que dicen los ministros del gabinete de ultraderecha de Netanyahu, ni es la única forma de vivir el judaísmo, ni tampoco el Islam es lo que dice Hamas, digamos. Hamas tiene el Islam como su plataforma política, porque sigue una línea de Islam político, de la misma forma que, no sé, acá hay un partido que tiene la justicia social, otro que tiene la libertad, otro que tiene la lucha contra la corrupción. Y eso no quiere decir que todos los argentinos estén a favor de la justicia social, o que todos los argentinos estén a favor de, no sé, de las políticas libertarias, ¿no? Said, este año se cumplen 30 años de los acuerdos de Oslo, que tenían una perspectiva a corto plazo para ir modificando el conflicto y no se pudieron alcanzar dichos objetivos. ¿En qué situación nos encontramos en este contexto y qué representaron esos acuerdos que hoy por hoy se ven, digamos, nos encontramos en las antípodas? Están muertos, el acuerdo de Oslo, bien, estaban muertos, sepultados ya. Sin duda hace falta alcanzar otro marco. Mirá, en los últimos 20 años, los últimos 23 años, digámoslo así, del surgimiento de la segunda intifada en el año 2000, con la visita de Ariel Sharon a la mezquita Al-Aqsa y todo el problema que eso causó, ha sido imposible revivir el plan de paz. Hay un plan de paz de los árabes que, digamos,
que se quiso reeditar en varias ocasiones, 2002, 2003, 2007, 2017, sin éxito alguno. Y después otra iniciativa de paz por parte de Naciones Unidas, el Cuarteto, que lo lanzaron en 2003 y lo quisieron reeditar en otras ocasiones, 2011, 2014. El plan de Trump, digo, nombrémoslo igual, del año 2020. Entonces, sin embargo, es muy difícil reflejar el plan de paz en este contexto. En un contexto donde el primer ministro israelí ha rechazado los acuerdos de Oslo del 93, no parece tener intenciones de dialogar, de aflojar la cuerda frente a la presión que ejerce sobre los palestinos. Está amparado también un gobierno de ultraderecha que impone, digamos, sobre la mesa la cuestión de no acordar. Luego los palestinos están divididos desde el año 2006-2007. Falta, digamos, hay una necesidad de legitimidad que no está materializada en el Estado palestino actual, es decir, hay una conducción anciana, una conducción que no va a las urnas desde el año 2005, una falta de unidad entre los dos partidos más convocantes, que son Fatah y Hamas. Estos problemas, digamos, están. Entonces, por un lado, no hay un actor legítimo, o mejor dicho, no hay un actor completamente legitimado para llevar adelante un proceso tan grave. Y por el otro lado, no hay interés. Claro. Y vos decías, bueno, Hamas es una parte de la representación política del sector de Palestina, pero ¿qué pasa con el pueblo palestino hoy? ¿Están apoyando esta avanzada de Hamas? ¿Está dividido, sobre todo en la Franja de Gaza? Bueno, la verdad es que no tengo, digamos, encuestas sobre cómo está pasando esto, pero el año pasado, por ejemplo, que iban a realizarse elecciones presidenciales a principio de año, que finalmente los hicieron, la verdad es que, digo, tan mal no le iba, ¿no? En la Franja de Gaza a Hamas, digo, algunas encuestas daban, dentro del marco, que estaban liderando la intención de voto, por muy poco. Yo creo que este contexto, al revés, fortalece a Hamas. Yo creo que este contexto de violencia contra los palestinos hace que Hamas sea más fuerte. Frente al peligro de aniquilación de la propia vida, yo lo que haría sería votar a aquel que me promete defenderme, digamos. Entonces, lamentablemente, digo, venimos mal frente a un contexto de falta de diálogo y creo que vamos a estar peor en las próximas horas. Said, cuando te referís a que vamos a estar peor, se me viene a la cabeza automáticamente la posibilidad o la variable de una regionalización del conflicto, entendiendo también estas distintas situaciones que se han dado con el Líbano en relación a algunas intervenciones que ha generado Israel, a que responsabilizan a Hezbollah. ¿Crees que hay posibilidades reales, concretas de una regionalización del conflicto? Sí, por supuesto. Digamos, a ver, parece indicar que no. Pero, digamos, los gestos que tenemos no. Pero no la podemos sacar de arriba de la mesa porque Estados Unidos acaba de traer el portaaviones no sé cuánto, ya llegó Blinken, el secretario de Estado, parece que viene también el secretario de Defensa, va a venir el jefe del Pentágono a Israel. Digamos, están dando, me parece, los signos equivocados. Entiendo que tienen que generar un contexto de amedrentamiento sobre los rivales, pero yo no creo que Estados Unidos tenga intenciones de meterse. Sin embargo, me parece que estamos como en un contexto de creciente posibilidad, porque la cuestión con Hezbollah está ahí latente también. Creo que la opción que va a tomar el gobierno de Siria y Hezbollah va a ser dejar actuar en su territorio a las agrupaciones aliadas de Hamas, que Hezbollah no lo es. Hezbollah es un socio circunstancial, socio eventual de Hamas, pero bueno, sí, claramente estamos en un contexto donde la cuestión se puede regionalizar. Por ahora lo que hemos visto del lado de Arabia Saudita, del lado de los árabes, del lado de Irán incluso, es una negativa a seguir avanzando en esto. Pero, no sé, el bombardeo se llega a confirmar, la verdad es que lo vi de pasada, no tengo la confirmación, pero el posible bombardeo del aeropuerto de Damasco, me parece a mí, es un tema como a tener en cuenta. Bien.
¿Qué pasa con el pueblo palestino? Pensando en lo que estamos viendo también, esto de que Israel les corta los servicios esenciales como el agua, la luz, la posibilidad de llevar ayuda a los hospitales. ¿Qué mirada hay a nivel mundial respecto a lo que está sucediendo ahí? ¿O eso no se está teniendo en cuenta? Mira, la situación que están pasando en la Franja de Gaza es muy trágica y las horas que vienen son mucho peores. ¿Eh? Creo que se está preparando una invasión por tierra, lo que parecería ser, ¿no? Hay 300.000 efectivos israelíes en la frontera con Gaza, por lo que es probable que venga una operación por tierra. Si se va a dar, creo que va a generar una enorme cantidad de muertos de ambos lados, con la diferencia que unos son civiles y los otros son soldados, ¿no? Sí. Hay una propuesta de Lula de generar un corredor humanitario, hay otra de la Unión Europea, por parte de Seguidos para Ayuda Humanitaria a la Franja de Gaza. Vamos a ver qué se concreta, ¿no? No nos olvidemos que es como ya se ha escuchado, es la cárcel a cielo abierto. Sí. Cuando decimos esto, no lo decimos, ¿sí? No lo decimos, claro, no lo decimos con ligereza. Decimos el hecho de que todos los bienes que ingresan a la Franja de Gaza entran por un solo lugar, ¿sí? Que está controlado por Israel. No existen rutas de libre acceso que conecten a Cisjordania con la Franja de Gaza, como sí fueron acordadas en su momento. La frontera con Egipto está cerrada, no porque Egipto es malo, no, sino porque hay una serie de acuerdos internacionales que Egipto tiene con Israel, donde Egipto no puede abrir a voluntad la frontera con su vecino. Entonces, una situación muy compleja, ¿eh? No nos olvidemos, tienen 2 horas de luz todos los días, 2 o 3 horas de luz todos los días, otro gran generador, algunos que pueden, pero el 75% de los residentes en Gaza son desplazados, no tienen acceso a agua potable, casi el 65% son menores de edad. Dios mío. Said, te hago una consulta en relación a un paralelo que es imposible de no generar. Cuando uno ve lo que fue el sábado, genera la impresión de que hay un paralelo entre lo que fue el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y lo que fue el pasado sábado en Israel, en relación a esta sensación de miedo que va a quedar, impregnada o que va a quedar en forma permanente. ¿Vos coincidís con esa lectura? Sí, creo que sí. O sea, lo que está claro es que es un antes y un después en la relación entre palestinos e israelíes. Creo que fue cinematográfico. O sea, la verdad que fue horrible sino en el sentido negativo del término, ¿no? Fue impresionante. Creo que esto va a quedar en el recuerdo israelí por mucho tiempo, y siendo como son una sociedad que hace rendir cuentas a sus políticos, Netanyahu pienso que va a tener que rendir cuentas sobre esta brecha de seguridad cuando esta guerra termine, ¿no? Y en este contexto, con todo lo que estás relatando y este análisis que nos haces, ¿es imposible pensar en un acuerdo de paz, por lo menos en el corto plazo? Sí, es imposible. Sí. No, mira, acá hay muchos temas que resolver. Yo no creo que estemos en este momento, con suerte, estamos en la etapa de contención para evitar que se regionalice el conflicto. Después avanzaremos a una etapa que tiene que ver más con la negociación, pero ni siquiera eso va a implicar un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz tiene que incluir acuerdos en torno a 3 temas fundamentales. Y además quienes se sienten también, ¿no? Quienes sean los que se sienten para ser garantes de ese acuerdo de paz, porque está también muy dividida las posiciones. No hay interlocutores para hacer un acuerdo de paz. Said, antes de cerrar, me interesaba ver cuál era tu lectura en relación a lo que fue el ingreso que genera Hamas al sur de Israel y qué pasó con el Mossad. O sea, ¿cuánto quiere decir esta pregunta, no? ¿Qué pasó con el Mossad? Mira, evidentemente, por lo que estuve escuchando, incluso, digamos, a miembros del Congreso estadounidense que participan en las comisiones de defensa, están diciendo que esa información de Egipto efectivamente llegó. Llegó y se les pasó. Fue un error de previsión en el esquema de seguridad. Bien.
Said, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que es un lujo poder contar con vos, bueno, para darle un poco de claridad a algo que es hiper complejo, algo que representa algo tan tenso, que se da en un contexto donde se está desarrollando también una guerra como la de Rusia y la de Ucrania, y que, como lo planteabas vos, en lo inmediato esperar que no se regionalice el conflicto. Bueno, esperemos que no. Hagamos voto para que justamente, mira, todos los civiles valen, ¿no? Todos los civiles valen. Valen los de ese sábado negro, lo que pasó, valen también los que van a morir ahora en casa, y valen todos, toda vida vale, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la cuestión y hagamos votos para que esto se detenga. Que no se pierdan más vidas. Muchas gracias, Said. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Said Chaya, coordinador del Núcleo de Medio Oriente de la Universidad Austral. Un programa difícil, complejo. Vamos a seguir trabajándolo al tema la semana que viene. Y la verdad que, bueno, bregamos porque se pueda resolver que no avancen las pérdidas de vidas. Por lo menos pensando en tantas víctimas inocentes de esta disputa, que va más allá de lo religioso, como bien decía el especialista, y tiene que ver con intereses políticos de por medio. Ojalá ya no tengamos que lamentar más víctimas. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, sí. En canal Sama de San Juan, Construir TV, Acequia TV y Señaluz. Hasta la semana que viene. Chao.